María Rech, bienvenida a Atrapalibros. Pues un placer estar aquí de nuevo, Rocío. Para presentar una nueva novela, sonó un violín en París. Una novela que dices que habla de viajes, amor y música. En una entrevista has dicho, en relación al concepto de viaje, vamos por la vida en modo automático y me gustaba la idea del viaje como forma de tomar distancia de la rutina y como punto de inflexión para tomar las riendas de tu vida. Exactamente, yo creo que es algo que nos puede brindar bueno, pues la actividad, ¿no? de viajar, si somos capaces, porque es algo que he vivido yo en mis propias carnes, de rebajar el ritmo que llevamos en la rutina, ¿no? Que vivimos acelerados, y es verdad que hay un riesgo de que cuando te vas de viaje pues en verano, cuando puedas juntar unos pocos días de vacaciones, traslades o te lleves contigo esa velocidad al hecho de hacer turismo, ¿no? Y que de algún modo estés un poco en modo tengo que visitar un montón de lugares, tengo que hacerme fotos en un montón de sitios, y eso al final yo creo que no aprovechas esa dimensión que te puede brindar el viajar, que es el de también reflexionar sobre ti mientras tomas contacto con el mundo, ¿no? Y te abres al mundo, también tener momentos de reflexión sobre ti, sobre tu vida y sobre lo que quieres hacer. Vamos a situar a los lectores. Estamos en 1893, en ese periodo conocido como la Belle Époque, y donde un grupo de 9 personajes, luego irán añadiéndose más, organizados por Guillermo Bogary, parte de la estación de Lyon de París para emprender un tour de 2 meses por Centroamérica, y cada uno de ellos tiene sus propios motivos para iniciar este viaje. Exactamente, es un grupo de intelectuales que, bueno, en un primer momento podrías pensar que se han sumado a este viaje por bueno, motivos meramente, ¿no? Relacionados pues, con el enriquecimiento intelectual, con el ocio, pero poco a poco a través de las páginas el lector va a ir descubriendo que las motivaciones de estos viajeros, bueno, pues algunas son más y menos egoístas, ¿no? Y van a querer también, bueno, pues aprovechar o sacar rendimiento de esta experiencia de un modo muy concreto, muy personal y alejado del simple deleite, ¿no? De hacer un periplo por esa Europa de finales del siglo XIX. Y no es casualidad, María, haber escogido París como punto de partida. No, en absoluto. Bueno, París es una ciudad que me encanta, ¿no? Y es una ciudad llena de historia y además el París del siglo XIX es un París muy, muy interesante, ¿no? Es esa capital cultural de Europa, es ese París de la Belle Époque, de las exposiciones universales, de la Bohemia de Montmartre, es ese país que conocemos también en gran medida a través de muchas de las pinturas impresionistas, ¿no? Yo creo que es un país muy reconocible para muchos y cuando pensé en abordar, ¿no? Que la novela narrara el viaje de un grupo de intelectuales, pensaba que no había lugar mejor para empezar la aventura que París, ¿no? En esa capital cultural, y mostrar algo que creo que es, no sé, muy, muy emocionante, muy interesante, que es esa sensación, ¿no? De que en el París de 1893 podía pasar cualquier cosa. Y van a recorrer, como hemos dicho, durante casi 2 meses, pues parte de la Italia recién unificada, algunos territorios de Austria-Hungría, ciertos lugares de las nuevas fronteras del Imperio Alemán. En Florencia paran varios días y es formidable. La primera visita que tiene que hacer uno, o que tenía que hacer uno en aquella época, a finales del 19, para empezar a diseñar un viaje, ¿era visitar una librería? Exactamente. El primer paso, vamos, no se puede cerrar mejor el círculo, ¿no? El primer paso era visitar una librería y era donde vendían, bueno, pues las guías de viaje, ¿no? Que eran un desarrollo de esas primeras guías de ferrocarril que anunciaban pues horarios, conexiones y que poco a poco se van enriqueciendo con información de, bueno, dónde pernoctar, pues ya que tienes que parar en este sitio, pues lugares interesantes para ver, ¿no? Y hacer turismo. Y bueno, en este momento ya están en funcionamiento pues las guías Baedeker, que son con las que yo me he documentado, también la Roswag, y de alguna manera a través de estas guías pues un viajero podía bueno, pues empezar a diseñar lo que iba a ser la ruta. Evidentemente lo que era todo el asunto de las reservas pues no era a través de internet, sino que era a través de carta, telégrafo y bueno, incluso si uno no quería meterse en el jaleo de diseñar el viaje al 100% podía contratar los servicios de una agencia de viajes. Y es muy importante el perfil de los personajes, ¿no? Entre ellos van a surgir afinidades, rechazos, indiferencia.
Los principales son españoles, los principales personajes. Sí, es una novela en la que, aunque vemos que el escenario, ¿no?, es muy europeo, muy centroeuropeo, España está muy presente, ¿no? Por un lado, a través de esos personajes principales, que son todos de origen español, vamos a conocer la actualidad de España también en esas fechas. Y por otro lado, también yo creo que recoge un hecho, ¿no?, bastante importante en la historia cultural de España, que es esa inmigración española en París, ¿no?, muy vinculada a los círculos intelectuales, y tenemos, pues, bueno, grandes nombres vinculados a París, bien de forma permanente o de paso, ¿no?, como sería el caso de Emilia Pardo Bazán. Tenemos el caso también de Galdós, que también iba a París. Tenemos el caso de Sorolla, tenemos el caso más adelante de Machado, Dalí, etcétera. Entonces, quería también mostrar esos ambientes, ¿no?, esos círculos españoles en París que también forman parte de nuestra historia. Vamos a pararnos en algunos de ellos, por ejemplo, Jacobo Figueroa, ¿no? Arquitecto, padre de 3 hijos y viudo. Ujú. Bueno, Jacobo es uno de estos personajes con peso específico en la novela, aunque es una novela muy coral, pero Jacobo, de alguna manera, él se une al viaje casi de rebote, ¿no?, en el último momento, y por un motivo que irá descubriendo el lector a través de las páginas, cargado ahí de misterio, ¿no?, y de intriga. Pero bueno, de alguna manera nos aporta, o es quizá egoístamente, ese personaje en la novela que nos va leyendo muchos de los edificios que se van topando los personajes a lo largo de este viaje, ¿no?, por la Europa de la Belle Époque. Es ese canal de comunicación, ¿no?, que nos va interpretando, bueno, pues qué estamos viendo, y aparte de, bueno, pues también su rol dentro del grupo, que es un rol bastante afable, ¿no? Él es una persona, bueno, bastante diplomática y comedida, ¿no?, y de alguna manera rebaja la tensión con otros personajes un poco más extremos dentro del grupo. Si hablamos de personajes con peso, ¿no? Pues tenemos a Clara Sí. Balaguer, ¿no? Violinista y, bueno, ejerce un poderoso papel, podríamos decir, por cuanto le da a la mujer un papel, valga la redundancia, relevante, ¿no? Porque ella está en un mundo dominado por los hombres, ¿no? La música. Sí, con Clara Balaguer quería explorar ese universo musical de finales del siglo XIX, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también de esa música como industria, como sector empresarial que ya se está forjando, ¿no?, y que tenemos, bueno, pues todo ese negocio también de la industria editorial musical a través de la venta de partituras, y explorarlo a través de una mujer me parecía también muy interesante, porque quería con Clara plantear el dilema, ¿no?, la encrucijada de una mujer que sí ha tenido acceso a un mundo profesional, ¿no?, como es el que ella puede vivir de ser violinista a finales del siglo XIX, como ya lo estaban haciéndolo más de 100 mujeres en Europa y 15 de forma muy destacada, pero ella quiere realizarse de una manera muy específica, ¿no?, en su profesión, y esto es algo que no le resulta tan fácil, porque en ese momento las mujeres, por nombrar solamente algunos ejemplos, no tenían, por ejemplo, acceso a las orquestas, no podían formar parte de ellas, no podían tampoco vender sus partituras como compositoras, y por otro lado la crítica musical, que era una institución en ese momento en el que la prensa es tan importante, digamos que analizaba sus actuaciones con comentarios cargados de condescendencia, ¿no?, muy centrados en su apariencia física o en el encanto femenino que podían tener a la hora de interpretar una pieza. De hecho, ella quería componer. Exactamente, ella va a batallar contra ese dilema de querer expresarse, ¿no?, también creativamente a través de esa vía. Ella está muy en contra de estancarse o de interpretar por repetición, porque es lo que el público espera de ella, ¿no? Y es esa relación también problemática que ella tiene con su público y con las expectativas lo que la bloquea, ¿no? Y en Clara también tenemos además otro tema que es la salud mental, ¿no? Es decir, Sí. ella, durante todo este viaje emocional que va a hacer, a la par que el viaje físico, tiene de la mano a una ansiedad que ya no pone nombre, porque en ese momento, bueno, podías tener los síntomas, pero evidentemente no llegabas a aterrizar qué era lo que te ocurría y qué implicaciones tenía para tu día a día. Entonces me apetecía también explorar esa vía, ¿no? De tener que lidiar con algo que no está visibilizado, que ni siquiera sabes lo que te ocurre, pero sabes que cada vez te sientes muy desgraciada, ¿no? Y que encima te supone una barrera para intentar encontrar la clave de qué es lo que tú buscas, ¿no? Y quién eres como profesional, más allá de... De hecho, en ese sentido, María, de la ansiedad como compañera de viaje, dices, tienes que asumir que es una compañera de viaje y que en muchas ocasiones aparece cuando
peor te viene que aparezca. Exactamente. A ella le pasa. Exactamente, y vemos que Clara tiene que lidiar con ello y tiene que asumir que va a tener determinados detonantes, ¿no? Que, pues muy vinculados con lo que más le preocupa en ese momento de su vida, y va a ser lo que desencadene esos episodios con los que va a tener que lidiar en gran medida en soledad, ¿no? Porque ella es una relación de ella consigo misma y con esos pensamientos además tremendamente autodestructivos, ¿no? Que vemos que también es un hilo conductor en Clara, y cómo ella va batallando contra ello. Y intenta salir del bucle con todas esas ilusiones, pero a veces las propias ilusiones también traen miedos, ¿no? Y no salimos del todo, y la ansiedad es verdad que es algo que cuando aparece se queda en gran medida con nosotros. Y el grupo es muy heterogéneo. Tenemos a Juan Álvarez Caballero, que es amigo de Jacobo, a Mercier, un poco especial, Sí. la señora Leroy, la condesa Karimova, la señora Dupont. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál destacarías o cuál crees que nos va a llamar más la atención? Hombre, yo creo que, mira, voy a apostar por la señora Leroy, que yo creo que es un personaje que rompe un poco, ¿no? Con los esquemas también de la época. Empieza como a dibujar, ¿no? Es un primer boceto de lo que se consideraba en ese momento, se empezaba a llamar la nueva mujer, ¿no? Una mujer que, bueno, tiene posibilidad por circunstancias muy concretas de, bueno, pues de formar parte de un mundo profesional, nuevamente de un mundo de hombres, y en su caso me ha gustado mucho este personaje porque es un poco irreverente, ¿no? Ella de alguna manera se enorgullece de sus excentricidades y busca esa atención, ¿no? Bueno, pues ella tiene, de alguna manera ha decidido que como la van a criticar, ¿no? Bueno, pues que va a vivir su vida como a ella le dé la gana, y yo creo que es un personaje que aporta mucha frescura también a la hora, bueno, pues evidentemente tenemos otros personajes quizá como mejor con una problemática más dramática, y ella de algún modo pues te plantea esa frescura de estas personas que yo creo que son dignas de admiración, que se conocen mucho a sí mismas y a pesar de todas las inseguridades propias que pueda tener, es una buena persona, ¿no? Que al final, pues bueno, pues lo único que está intentando es sobrevivir. Y hay una columna de Ecos de Sociedad que va a empezar a desvelar los secretos más íntimos del grupo. Exactamente. Bueno, don Guillermo Bogarín, que es el promotor del viaje, se va a quedar, bueno, ojiplático cuando de repente, bueno, pues en uno de estos ejemplares, ¿no? de Le Petit Journal, que era el periódico de mayor tirada en París a finales del siglo XIX, pensamos que tiraba 1 millón de ejemplares diarios en la última década del siglo. Bueno, pues se va a dar cuenta de que al principio, bueno, pues hay una serie de notas, ¿no? En la sección de ecos de Partut, esos ecos de sociedad, en la que, bueno, pues se habla del viaje, y al principio él, bueno, pues piensa, Le bueno, pues, gusta. gusta, evidentemente. Él, bueno, pues escritor con su ego, ¿no? Él quiere de alguna manera seguir teniendo un peso en la intelectualidad parisina, y al principio le parece genial, ¿no? Que hablen de su viaje, pero luego esas primeras notas se van a convertir en bueno, pues en una representación, un reflejo de una serie de informaciones que deben de quedar en la clandestinidad del grupo y que de pronto saltan a las páginas de este diario, y claro, Bogarín no sabe cómo controlar porque no sabe quién está permitiendo que se fugue la información. ¿Por qué, antes decíamos de Florencia, por qué una parada más extensa en Florencia? No sé si has volcado también tu propia experiencia ahí. Sin duda, yo creo que al final he diseñado el viaje, las paradas y el tiempo en cada parada pensando en el viaje que me gustaría hacer a mí, ¿no? Yo, bueno, he hecho 2 interraíles y aparte he viajado, además de esos 2 interraíles, en otras ocasiones por Europa, y la ruta bebe mucho de mi propia experiencia, como bien dices. De hecho, yo creo que el germen más inicial de la novela surgió cuando visité Florencia y estaba yo ahí en la Plaza de la Señoría viendo la logia de Lanzi y diciendo me encantaría recorrer esta plaza, pero sin esta marabunta de turistas que estamos todos aquí, que es una maravilla el poder viajar más gente, ¿no? Hoy en día, pero es verdad que a veces se genera una acumulación que te da un poco de angustia. Y yo creo que era bueno, pues esa espinita que yo tenía de decir, bueno, me apetece pasearme Florencia sin tantos turistas, ¿no? Y reencontrarme con esa Florencia
Grecia que existió hace 130 años, que en muchos casos se parece mucho a la de hoy, pero que bueno, ha cambiado y tiene ese punto, ¿no?, de romanticismo del pasado y de un mundo que estaba empezando como a desaparecer, ¿no?, ya a finales del 19. Y María, al final has encontrado ese equilibrio, ¿no?, entre hacer un itinerario físico, Mm. pero también emocional. Era mi objetivo, ¿no? Al final, para mí, la novela está muy estructurada y armada en torno a esos dos viajes, ¿no? El físico, la ruta, el cómo los viajeros pues, van visitando diferentes ciudades, las diferentes etapas del viaje, y por otro lado, el cómo cada uno va viviendo su propia exploración interna, que bien puede ser más llevar a mayores momentos de epifanía, y hay otros, bueno, pues que no, que realmente no consiguen reflexionar y ahondar mucho en su problemática, y lo que hacen un poco es estallar con lo que tienen alrededor, ¿no? Pero evidentemente el cómo también se van fraguando las distintas relaciones en el grupo, ¿no? Para mí era muy importante que los personajes estuvieran muy definidos en su personalidad, porque solo así se podía explicar las dinámicas de grupo que podían surgir a raíz de estar viajando X personas, ¿no? Durante tanto tiempo, pues las rencillas que pueden salir, el momento en el que además empieza a hablarse de política, el momento en el que además empiezan a hablar... Claro, el contexto político es Claro, importante también. exactamente, y hay muchos temas, es un momento de gran tensión, ¿no?, de tensión silenciosa en Europa. Vemos que la Primera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, pero ya en esta época, la última década del siglo XIX, vemos que están muchos de los elementos que ya nos explican, no solo la Primera, sino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vemos que ya en Europa está el caldo de cultivo y hay muchos aspectos y muchos temas de gran tensión y debate que también aparecen en este grupo, y cada uno está posicionado en un lugar del tablero, y como ocurre, ¿no?, al principio... Es una conversación de política. Exactamente, y ahí se van a ir también conociendo en este aspecto. El final sorprende, Sí. lo vamos a dejar ahí, pero no quería terminar sin hacer alusión a cada capítulo que tiene asociado una pieza musical que lo Sí. acompaña. No están escogidas al azar, ¿No? ¿vale? Y todas tienen un porqué. Exactamente. Era una de las primeras, de los primeros ejercicios, ¿no?, que hacía con cada capítulo, que me ha servido mucho para anclar esos dos viajes que hablábamos antes y unirlo al viaje sonoro. En este caso, vamos, cada pieza musical cumple dos requisitos, ¿no? Por un lado, no están compuestas posteriormente al año de la novela, que es 1893, y por otro lado, va a estar vinculado, sobre todo el compositor, con el espacio que se está recorriendo, ¿no?, con alguna excepción muy puntual, pero en general, si vamos recorriendo tierras francesas, vamos a escuchar a compositores franceses, cruzamos a Italia y suena a Verdi, y por ejemplo a tierras del Imperio Austrohúngaro pues nos da la bienvenida la marcha Radetzky, ¿no? Entonces vamos viajando también a través de la música, que tiene un papel muy protagonista en la novela, y bueno, la lista oficial de Spotify se titula como la novela, y los lectores pueden escucharlo bien antes, durante o después de leer la novela. De la forma que más nos inspire. Exactamente, la música es libre. Muchas gracias, María, por esta novela nueva. Sonó un violín en París. Enhorabuena. Ay, muchísimas gracias, un placer, de verdad.